Buenos días con todos. Les damos la bienvenida. Queremos darle algunos pequeños anuncios antes de que empiece, en breve. En sus asientos tienen un formulario que les animamos a llenar durante o después del cafecito. Y también tienen la clave Wi-Fi y también el hashtag que vamos a usar para esta ocasión, ¿no? Entonces, les animamos, por favor, durante la transmisión que podamos hacer tendencia, ¿no?, en las redes, y les animamos a poner sus comentarios. Las zonas de seguridad, por favor, las ubican. Están acá, la salida. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Bueno. Buenos días a todos. Creo que podemos empezar. Yo soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea aquí en el Perú, y yo os quiero dar la bienvenida a todos a este espacio que se llama Cafecito con Europa. Es un espacio mensual, algunos habéis tenido ya la ocasión de acompañarnos, y desde luego otros quizá nos habéis visto en redes sociales. Lo hacemos cada mes, estamos iniciando ahora esta edición, y el objetivo es muy sencillo, es tomar un café, algunos ya lo habéis tomado, luego seguiremos después, y tener una conversación. Es un diálogo, es un espacio de debate donde pues, nosotros desde Europa, vosotros desde Perú, pero también muchos jóvenes europeos, y con nuestro invitado cada mes, pues discutimos, intercambiamos ideas, pero como si estuviésemos en un café. Es decir, hablamos unos minutos, decimos lo que nos parece que es más interesante sobre un tema de actualidad, un tema que nos interesa tanto a los europeos como a los peruanos y a todos los que nos acompañan. Y hoy el tema va a ser el de la migración, un tema que es muy de actualidad. El espacio este funciona de manera bastante organizada, o sea, nosotros intentamos que no pasemos más de 45 o 50 minutos, por lo tanto veréis, tenéis aquí un reloj, o sea, vemos cuándo empieza y vemos cuándo termina. Y nosotros vamos a debatir con Feline, ahora ella se va a presentar también, antes de empezar, y intercambiaremos ideas, opiniones, y vosotros estáis invitados a participar cuando queráis. De hecho, creo que habéis recibido una tarjeta amarilla, una tarjeta roja. La tarjeta roja aquí no significa expulsión, todo lo contrario, tranquilos. La tarjeta roja es para llamar la atención, que queréis participar, que queréis decir algo. Y por lo tanto, podéis levantar la mano por vuestra tarjeta en cualquier momento. Si estoy yo hablando, está hablando Feline, pues terminamos rápidamente lo que estamos diciendo y os damos la palabra, ¿no? También para que vosotros aportéis vuestra opinión, o discrepéis, podéis discrepar de nosotros, o podéis aportar una experiencia propia. Se trata de que el intercambio sea rápido, sea vivo, y que todos aquellos que quieran participar y decir algo puedan hacerlo. Luego nosotros veis que hay unas cuantas cámaras y estamos grabando, porque hacemos un pequeño vídeo luego en redes sociales para que la gente pueda ver un poco lo que se ha debatido aquí. Pero la mayor parte de lo que vamos a discutir, por supuesto, quedará entre nosotros, ¿no? Son solo los puntos principales los que van a salir en redes sociales. Bueno, le voy a dar también la palabra a Feline para que se presente y luego empezamos el debate. Bueno, es un gran gusto, muchas gracias, Diego. Es un gran gusto estar acá, compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Feline Fryer, soy profesora de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico. Llevo 5 años en el Perú, pero ya 10 años investigando las políticas de migración y refugio y los flujos migratorios en la región. Entonces, es un gran gusto estar acá y espero que tengamos un debate enriquecedor. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Feline. Entonces, como decía yo, ¿no? Aquí controlamos el tiempo. Yo tengo un reloj de arena, además, electrónico, ¿no? Porque somos muy modernos. Y voy viendo el tiempo, 45 minutos, durante los cuales, y vosotros veis aquí también el tiempo durante los cuales vamos a estar discutiendo, y luego pues podremos concluir, ¿no? Y yo para lanzar el debate un poco, pues quisiera saber cuál es tu punto de partida. Cuando hablamos de migración, no de política migratoria y tal, pero de migración, yo creo que para mí el punto de partida quizás sea pues reconocer y recordar que es una realidad cotidiana. Está claro, ¿no? Bueno, aquí en el Perú se habla constantemente del tema de los venezolanos, ¿no? Ahora en Europa podéis, algunos europeos aquí que seguís la prensa a diario en Europa, si veis El País en España, o Le Monde, o cualquier periódico en Alemania o el Reino Unido, todos los días se habla de temas migratorios, todos los días. O sea que es una realidad cotidiana.
Pero bueno, es una realidad, por lo tanto hay que hablar de ello y el debate tiene que ser abierto y para todos. En Europa hay tendencia a que el debate sea muy extremista, nacionalista, ¿verdad? Incluso racista, xenófobo. Por lo tanto, yo creo que conviene hablar de manera clara y directa de la migración. Pero luego, quizá la segunda idea, creo, como punto de partida, es que la migración es una realidad también histórica. O sea, pertenece a nuestra historia, a nuestra cultura, por lo menos en Europa. Nosotros somos un pueblo de migración, América Latina también lo es, y la migración puede ir en un sentido o en otro, ¿no? A veces los europeos se han ido también, y los europeos pues también reciben a gente, ahora mucha gente. En América Latina también. Yo creo que del Perú hay 3 millones de peruanos que viven fuera, que han migrado, ¿no? 3 millones, ¿no? El 10% de la población. Por lo tanto, la migración puede ir en todos los sentidos. Ahora Perú acoge venezolanos, ¿no? Que creo que hay algunos aquí, soy 700.000. Por lo tanto, va en un sentido, va en otro. O sea que es una realidad y es también parte de nuestra historia. Y yo creo que no se puede eliminar la migración, es algo de la historia y seguirá en el futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Si pensamos, yo siempre pienso en eso, en el contexto histórico, y que lo nuevo no son las migraciones internacionales. Lo nuevo, si tomamos una perspectiva un poco más de macro, son los Estados-naciones, ¿no? Y el control de fronteras que recién, ¿no? Utilizamos pasaportes modernos, 100 años nada más, ¿ya? Y los Estados-naciones tenemos ¿cuántos años? 250, ¿ya? Entonces, totalmente de acuerdo. Si pensamos en el Perú, por ejemplo, claro, las políticas, el debate público siempre se da un poco en el contexto de la memoria de corto plazo, ¿no? Pero obviamente el Perú, como toda América Latina, ha recibido olas, si queremos utilizar esta palabra, o movimientos grandes, importantes de inmigración. El último pique, quizás, ¿no? Para decirlo así, de la migración internacional en el Perú fue hace 150 años con el boom del guano, ¿no? Claro, 150 años para nosotros parece mucho, pero realmente en una perspectiva más histórica no es nada, ¿no? Entonces ahora yo siento que siempre es importante tener eso en mente para evitar lo otro que mencionaste, que es la politización del debate migratorio, ¿no? Que suele ser, sobre todo en este momento, capturado, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, por fuerzas de ultraderecha, ¿no? O de derecha extrema, que todavía no vemos tanto en América Latina, pero creo que es algo que tenemos que tener en mente, que existe este peligro, y tenemos que pensar un poco como sociedad, cómo evitar esta politización por fuerzas más bueno, fuerzas extremas, ¿no? Fuerzas políticas extremas. Sí, desde luego en Europa está clarísimo, o sea, el debate es diario, o sea, no existe. Y luego es muy difícil, que no sé, supongo que también ocurre aquí en Perú, lo vemos un poco menos, en Estados Unidos ocurre desde luego, que el debate siempre se centra en una serie de ideas extremadamente difíciles de rebatir de alguna manera, ¿no? Porque apelan a lo más emocional y a veces primitivo, ¿no? De mucha gente. En Europa, pues el debate es sobre que están invadiendo, que los migrantes están invadiendo Europa, que se llevan las ayudas sociales, que están destrozando la cultura europea, ¿verdad? Y que vienen además en números insoportables, ¿no? Muchísimos. Cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, esta misma semana una agencia europea ha sacado el informe sobre la migración en Europa en el año 2018 y por tercer año consecutivo la migración está cayendo. O sea, cada vez viene menos gente. Totalmente de acuerdo, sí. Y hay varios estudios académicos que dicen lo mismo, ¿no? Sí. Los números son cada vez menores, pero el pánico, ¿ya? Y ese debate de la crisis, de la invasión, quizás porque algunas fuerzas políticas han visto que con eso puedo ganar votos, ¿ya? No. Es cada vez mayor, ¿no? Hemos visto un poco cómo se utilizan esas palabras en América Latina, y lo interesante es que la palabra crisis, por el momento, si estamos pensando en el contexto actual de la migración venezolana, no se usa todavía, y ojalá se mantenga así, para la inmigración, sino para la crisis en el país de origen, ¿no? Y eso es interesante porque si escuchamos crisis de migración, crisis de refugiados en la Unión Europea, uno piensa, ¿no? en los flujos que vienen hacia la Unión. Mientras acá, si escuchamos Venezuela y crisis, pensamos en lo que está ocurriendo y esos factores que hacen que la gente sale, ¿no? Y más bien, si hablamos sobre los flujos, se habla sobre el éxodo, ¿no? Lo que no significa que no haya desafíos, ¿no? que vienen con una migración masiva. Y si hablamos sobre números
menos en muchos casos, la migración venezolana hacia países en América Latina es mucho mayor, ¿no?, de los números que reciben algunos países de la Unión Europea, y igual ahí se habla de una invasión que de facto no existe. Efectivamente, porque los números en Europa, mira, en Europa somos 510 millones de habitantes y hay más o menos 20 millones de migrantes, ¿no? Creo que los países que más migrantes tienen, países como Francia y tal, llegan alrededor del 10%, ¿no?, de la población migrantes. Un país como España, por ejemplo, creo que es 7,5%, ¿no? En cambio, hay otros países, bueno, los países que más tienen, suelen ser en Oriente Medio, por distintos motivos, tienen proporciones muchísimo más importantes, ¿no? Sin embargo, en Europa hay esa reacción porque se ha politizado de manera excesiva, ¿no? Aquí en América Latina también, yo he visto también en Perú, ¿no?, hubo en el último informe de Naciones Unidas sobre la migración, y antes de empezar a contabilizar la migración venezolana aquí en el Perú era entre los países del mundo que menos migrantes tenía. O sea, este país ha estado en el ranking mundial junto con países como Afganistán y otros que son países de los que sale gente, ¿no? El Perú ha estado entre los que menos han tenido migración, ¿no? Por lo tanto, estas cifras en Europa y aquí en el Perú creo que están totalmente fuera del debate, ¿no? Porque ese es el problema. Cuando hay un debate sobre la migración, es imposible traer estas cifras y hablar de manera razonable y objetiva, ¿no? Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque siento que el peligro sí existe. Y ahí estoy pensando menos en el Perú, aunque acá también existen noticias, ¿no?, que hablan, por ejemplo, sobre el crimen. Tú mencionaste que muchas veces ese debate es muy emotivo. Entonces, ¿cuáles son las emociones más importantes, ¿no?, más fuertes? Lamentablemente son el miedo, ¿no?, y quizás hasta el odio, pero el miedo sobre todo, porque yo quiero proteger a mi familia, a mi futuro, ¿no? No sé si algunas fuerzas sociales o políticos me dicen, ¿no?, que el extranjero, el migrante, amanece como el futuro de mi trabajo o hasta mi seguridad física o la seguridad física de mis hijos y mi esposa, claro, ¿no? Voy a tener miedo, y eso sí es algo que hemos visto un poco en los medios, sobre todo estoy pensando en el caso reciente en Ecuador, que en el momento que el extranjero comete un crimen, eso es noticia, ¿no? Y ahí, si vemos las estadísticas, es el porcentaje de extranjeros, ¿no?, o si queremos hablar sobre la migración venezolana, cometiendo delitos en los países en la región, es mucho menor, ¿no?, que el porcentaje de peruanos en el Perú o ecuatorianos en el Ecuador, pero la noticia es no el crimen en sí o el delito, sino el inmigrante, ¿no?, en el contexto actual, el venezolano que lo cometió. Una pregunta, por el momento no parece que hay una instrumentalización de la migración en América Latina, o no mucho. El único intento que hubo de un político en octubre, al finalmente fracasó. ¿Usted piensa, bueno, primero, por qué no hay esa instrumentalización política? Y segundo, ¿usted piensa que podría pasar? Yo creo que lamentablemente sí podría pasar, y por eso justamente como sociedad civil, como académicos, deberíamos colaborar para pensar en qué medidas podemos tomar, qué estrategias podemos desarrollar para prevenirlo, ¿no? Y también estoy pensando en el caso de Brasil, ¿no?, donde el tema migratorio no fue un eje de la campaña electoral, pero sí fue un tema que se debatió, ¿no? ¿Por qué todavía no ha ocurrido? Yo creo porque y ahí quizás soy un poco pesimista, porque el fenómeno es reciente, ¿no? Y porque los números recién están aumentando. Lo que yo percibí en el Perú fue en un primer momento mucha empatía, ¿no? Y quizás justamente porque había un discurso, un debate que ya muchos de nosotros nos habíamos ido a Venezuela, ¿no? Y ahora nos toca recibirles a ellos. El problema es que ahí siento que es algo reciente, que los números, ¿no?, recién aumentan, siguen aumentando, y mi miedo es que sí se puede instrumentalizar cada vez más. A ver, tenemos aquí otra intervención. Claro, iba en la misma línea. Justamente uno de los casos, yo creo que la instrumentalización de la migración sí es una realidad aquí en el país, y lo vimos con la última noticia respecto al Pacto Mundial para la Migración Segura. Creo que en este aspecto fue crucial el papel que tomaron los medios de comunicación
y justamente también el papel que tomó la sociedad civil, ¿no? Se generó al menos la perspectiva que yo tengo, un temor relativamente generalizado, y creo que tiene que ver mucho con el temor del peruano, que es relativamente nuevo en este tipo de escenarios, ¿no? La migración es bastante novedosa en esta región, y bueno, esa era mi opinión más que nada. Sí, desde luego estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, el tema de la migración está empezando. O digamos que yo creo que en el Perú, como ocurrió por ejemplo en España o en Italia, en otros países, siempre se había visto la migración como un tema importante en el país, pero era un país exportador de migrantes. En España durante muchísimos años, en Italia, pues los italianos se iban, los españoles también, a trabajar a Alemania, a trabajar a Francia, a trabajar a otros países, ¿no? Y ahora, desde hace unos años, pues en España se reciben muchos extranjeros, en Italia también, y hay una reacción bastante fuerte, ¿no? Pero porque ha habido una serie de partidos políticos. En España ha surgido un partido nuevo que se llama Vox, no sé si le suena a alguien aquí. En Italia ahora el ministro del Interior también hace declaraciones sobre la migración. En Francia tenéis el Front National, en fin, en Alemania el AfD, Alternativa para Alemania. O sea, hay partidos políticos que se han adueñado de ese discurso. Eso es verdad que no ha ocurrido en América Latina, podría haber ocurrido en Brasil, parece ser que de momento no es algo que esté muy presente en la política. Pero el fenómeno es nuevo, ¿no? Tanto es interesante los comentarios aquí, ¿no? Si podría o no pasar en el futuro. No lo sé. También hay este argumento que quizás, ¿no? Y dentro de todo ahí, yo como politóloga que conoce bien las leyes en la región, siempre me siento un poco en un lugar un poquito raro, porque las reacciones políticas dentro de todo, en comparación con la Unión Europea, han sido muy generosas, ¿no? Dentro de todo tenemos, en la mayoría de los países en la región, políticas de facto puertas abiertas, ¿no? Pero si vemos las leyes, hay que entender el contexto histórico en lo que vivimos en América Latina, donde pasamos leyes sumamente progresistas. Entonces, si vemos las leyes, de hecho, estamos fallando, casi todos, quizás con la excepción de Argentina y Uruguay, porque no estamos aplicando nuestras leyes al fenómeno de la migración venezolana. Y ahí estoy pensando en dos cosas. Estoy pensando en la definición de refugio de Cartagena, que es una definición más amplia que incluye a personas no solamente perseguidas de manera personal, sino también a personas que huyen de las circunstancias políticas, económicas, sociales generales, ¿no? Y según esa definición, que es parte de nuestras leyes domésticas, deberían ser reconocidos como refugiados, ¿no? Entonces, estamos ahí en un lugar que a veces, como haciendo el análisis político, es difícil porque somos generosos y al mismo tiempo no estamos de todo aplicando nuestras propias leyes. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta más que nada, bueno, no es pregunta, es algo que he estado pensando que era, bueno, en general el Perú es un país informal, ¿no? Y generalmente las migraciones se dan a países que son desarrollados, y es por eso que incluso hay estadísticas que esos países van creciendo. Entonces, creo que la duda también parte de una manera un poco más conjeturada que ¿qué pasa, no? Realmente con todos los venezolanos o todos los inmigrantes que están llegando a Perú, con toda esta ola de informalidad. Y sabemos que prácticamente más del 50% de las personas que trabajan hoy en día en Lima o incluso en los diferentes distritos de Lima, trabajan así y viven así. Entonces, no sé si tiene una percepción de ello seriamente o solamente son los datos formales que ahora se van manejando. Bueno, yo creo que según las estadísticas, en realidad la migración no se da a países formales y ricos, sino que existe muchísima migración entre países pobres. Hay mucho movimiento migratorio en Asia, en África. De hecho, Asia es el continente que más migración recibe y suele ser entre países también no necesariamente muy desarrollados. Por lo tanto, no es un error incluso en el mundo occidental, en Europa. Nosotros pensamos que todos los migrantes del planeta quieren venir a Europa. Pues no es verdad. En el mundo hay unos 250 millones de migrantes en este momento y Europa tiene menos del 10%. O sea que la mayoría no van a Europa, a los países desarrollados. Van donde pueden, van donde las circunstancias les llevan. Pero creo que había otra intervención ahí, ¿no? Ok. Bueno, buenos días ante todo. Bueno, sí, comparto mucho el pensamiento del embajador, pero también quisiera aclarar que, bueno, según Jonathan Haidt, hay una diferencia muy grande entre
nacionalismo y posiblemente racismo, ¿no? Que todo el mundo condena el racismo y con justa razón, pero también hay no se ignora mucho la naturaleza social y moral del ser humano, que es tribal, porque al alterar justamente el entorno de una manera drástica de cierto porcentaje de la población, muchas veces surge un tipo de inseguridad o un tipo de incertidumbre hacia el futuro, lo cual un poco complica el correcto desenvolvimiento de la sociedad. Y justamente creo que muchos grupos políticos se aprovechan de eso y lo exacerban para encontrar votos o encontrar movimientos políticos como el partido Vox que se fundó en España. Entonces, quisiera preguntar cuán lejos está el Perú de eso, ¿no? Porque sí es cierto que los venezolanos han representado para un porcentaje de la población, como mencionó mi compañero informal, un cambio, y ese cambio genera de alguna manera estrés en la sociedad. Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Mira, pues precisamente con ese comentario y pregunta creo que podemos empezar a debatir también una cuestión mucho más concreta, que además tú has apuntado a ella. Es la migración en sí misma. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Hay que aceptar algunos temores que a veces agitan los partidos más radicales o no? ¿O hay que tener un discurso siempre positivo, decir que vengan todos, hay que abrir las puertas? Yo creo que vale la pena preguntarse, ¿no?, si todo es positivo o si todo es negativo o si está entre los dos. Luego tenemos aquí dos. Sí, dos cosas vosotros. importantes. Lo que siento es que lo que deberíamos aprender también de otros casos, ¿no?, es mantener el debate, escucharnos, ¿no? Y no solamente porque estamos de mi opinión personal, que la migración es sumamente positiva y también, obviamente, hay data que demuestra que en el mediano largo plazo para la economía es sumamente positiva, ¿ya? Y mi opinión personal es que es positiva, pero hay que escucharnos, hay que reconocer también estos miedos en la sociedad y hay que tratar de enfrentarlos. Creo que también apelando a emociones, ¿no? Contando las historias personales de migrantes, ¿no? Demostrando un poco todos los proyectos positivos que ya existen, demostrando las ganas de trabajar. En el caso de los venezolanos, demostrar que realmente viene gente capacitada que puede contribuir al desarrollo del Perú. Y ahora se trata, hablé antes de las leyes políticas, había esas leyes con ese espíritu de bienvenida, pero nos faltan, por la falta de experiencia, políticas ahora realmente de integración, ¿ya? Programas de integración. Y yo sé que hay varias organizaciones que ahora están colaborando con los diferentes ministerios, por ejemplo, para que los venezolanos altamente calificados se vayan a trabajar en las provincias, ¿no? Y para que sea de esta manera una situación win-win, ¿no?, para ambos lados. A ver, aquí tenemos dos. Ya, no sé, escucha. En relación con lo que estaban planteando de si se categoriza positivamente o negativamente la migración, quería hacer un apunte acerca de la consideración, creo que especialmente se hace en Europa, no sé si aquí también se hace, de positivamente o negativamente la migración en base a el país de origen de los migrantes. Y cómo, según ese origen de los migrantes, muchas veces ni siquiera se los califica como tal, o de calificarse se los califica positivamente, y en otros casos ni siquiera se cuestiona la validez o no validez de cada persona individualmente, sino que se recibe negativamente esa inmigración. Y si en este país más o menos está ocurriendo parecido, o si en base a el aumento de esta supuesta ola de migración va a pasarse a hacer distinción o categorización según el país de origen de los migrantes. Pero es verdad, desde luego. Y esa distinción se hace, desde luego, en España, se hace en toda Europa, en función de dónde vienen, ¿no? O sea, algunos se les consideran migrantes, pues los musulmanes del norte de África y todo eso. Otros, en cambio, se habla más, por ejemplo, incluso en el caso mío aquí. Yo soy un expat. Es mucho más cool decir que eres un expat que decir un migrante, ¿no? Entonces, claro, en España también. En España, pues si vienen de Suecia o si vienen de Estados Unidos y tal, de Canadá, son expats. Si vienen de Marruecos o vienen de Nigeria, pues ya no son expats, ¿no?
Y yo Sí, sí, adelante. creo que acá en la región también tenemos que ser honestos, ¿no? Que, claro, después hay la teoría, que también hay esos factores culturales, obviamente el idioma ayuda, la cultura latina, aunque también hay choques culturales, ¿no? Entre los venezolanos y los peruanos. Pero yo a veces pregunto, ¿qué hubiera pasado si los mismos números de haitianos se hubieran desplazado por la región? Y yo creo que es una cuestión honesta que nos deberíamos hacer todos, y yo me atrevo a decir que las respuestas no hubieran sido tan generosas, Sí. ¿no? Entonces, un muy buen punto. El hablar de una manera positiva al respecto a la migración me parece un buen cambio de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El hecho de que usaban eso como una política en un sentido negativo, ¿no? El hecho de cerrar el país y todo lo demás. Y justamente Teodoro de la Torre, si no me equivoco, en su libro Problemas de la Migración Internacional, nos habla de eso, del cambio positivo con respecto a la migración. Y nos dice que, por ejemplo, el desplazamiento en la temprana década, en el momento temprano del anterior ciclo, a Estados Unidos le abrió una gran puerta a ese país, puesto que ellos tomaron una política a favor de que vinieran migrantes, pero justamente lo que usted dice, desplazarlo a lugares donde no son metrópoli, ¿no? Donde está un poco más, con menos población. Y así a esas personas se les daba, por ejemplo, condenaciones o les daba tierras para que puedan trabajar y de esa forma surgir esas pequeñas metrópolis después, como un proyecto a largo plazo. Y justamente también ahora se habla mucho de que eso también podría ser una respuesta o una solución al tema, a los problemas que está pasando Japón, por ejemplo, ¿no? Que tiene tasas de natalidad muy bajas y que también sigue encasillada económicamente en las mismas empresas y todo lo demás. Le falta creatividad, por ejemplo, porque eso es algo que también aportan los migrantes. Entonces quisiera saber cuál es su vista con respecto a cómo es que se puede cambiar la directriz de la política, ¿no? El evitar, por ejemplo, discursos como uno de los candidatos a Lima en la última elección, que decía que iba a votar a los venezolanos y todo lo demás, sino ver ese cambio de forma, verlo como algo positivo a largo plazo, que claro nos va a costar, a corto plazo nos está costando ahora mismo el adaptarnos, pero que la sociedad peruana entienda que a largo plazo va a poder ayudar, ¿no? Y de alguna otra forma que la gente que viene acá no lo hace pensando que se va a quedar acá eternamente, porque yo supongo que ellos también piensan de alguna otra forma volver o mandar a su país, ¿no? De vuelta una que otra remisa o algo por el estilo. Entonces quisiera saber eso, ¿cómo podemos hacer para cambiar la directriz política? Disculpe. Sí. Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Y de hecho, si estamos pensando, ¿no?, en este candidato que sí subió en las encuestas, ¿no? Todos sabemos, dentro de pocos, ¿no?, fueron pocos días y con este discurso sí fue exitoso, no ganó, ¿no? Pero no sé, eso ya lamentablemente es una prueba de que eso podía ocurrir, ¿no? ¿Cómo hacemos? Nosotros nos lo preguntamos como académicos trabajando sobre migraciones todos los días, porque los hechos y el debate así objetivo parecen no funcionar mucho. En la Unión Europea lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez hay que apelar también a las emociones, pero emociones positivas, ¿no? De empatía, de contar historias personales, de demostrar historias de éxito, de conocer a extranjeros, a venezolanos, pero y también de escuchar, ¿no? Y muchos de mis estudiantes hasta vienen y me cuentan, no, pero mis primos y mis familias, las cosas horribles que ponen en Facebook, ¿no? ¿Qué hago? Y yo siempre digo, no, habla, ¿no? Debate con ellos, porque yo creo que en todo el mundo, en todos los temas políticos ahora tenemos el problema de la polarización y la falta de debate y discurso, ¿no? Bueno, pero fácil no va a ser. Y con las redes sociales ahora imagínate, no pones un post y ya no hay debate, son simplemente intercambios de post. Aquí tenemos dos. Bueno, yo quería dar mi opinión con relación también a lo que venía hablando el chico, de que Perú no estaba preparado para una migración venezolana y sobre todo masiva como ha sido esta migración y tan rápida. Pero nosotros como organización, como una comunidad que hemos sido aquí, también estamos trabajando por lograr que Perú reciba y mejoren las condiciones tanto para los peruanos como para los venezolanos, porque creemos que es un trabajo en equipo. Estamos trabajando en un proyecto que se llama el Plan de Asimilación Productiva, que busca reubicar geográficamente a estos profesionales, porque sabemos que a la larga, a lo mejor en este momento es difícil, la situación se hace complicada, hay muchas personas que hablan hasta incluso de una especie de xenofobia, que creemos como venezolanos que tenemos tantos años aquí, sobre todo los que conformamos la ONG,
que no existe tal xenofobia, porque al contrario, Perú ha sido un país muy receptivo y hay una historia que nos une, una relación muy afectiva. Muchos de los peruanos tienen familia y de hecho esta migración venezolana que está llegando, hay un gran porcentaje que son hijos de peruanos que están volviendo a este país, pues. Entonces creemos que a la larga sí va a ser positiva, que el trabajo que nosotros estamos haciendo y que lo estamos haciendo conjuntamente con entidades del gobierno es para crear esa política de Estado que permita que la migración sea positiva a lo largo, ¿no? Nosotros, bueno, los venezolanos, venimos de una historia donde las migraciones siempre han sido positivas. No, por eso tenemos unas migraciones tan importantes como la de la Unión Europea en Venezuela, que es la portuguesa, italiana y española, que en su época formaron lo que es Venezuela hasta hace unos años, ¿no? Después de esta crisis que tenemos. Pero creemos que sí se puede y que entre todos vamos a lograrlo y esa es la iniciativa o el empeño que tenemos o la misión que tenemos los venezolanos aquí, ser positivos a la final. Muy bien, gracias. Es verdad que en Venezuela hay 1 millón de ciudadanos que tienen pasaporte europeo. A ver, ahí hay una intervención y luego aquí teníamos 2 más y luego ahí al fondo. Sí, venga. Sí, yo quería comentar que quizás para dar una imagen como más positiva, que es lo que hablábamos, sobre todo en este tipo de migraciones que salen de crisis como la de Venezuela, sí sería positivo que otros países de la región se comprometan, porque al final, digamos, tampoco es del todo correcto que, por ejemplo, Alemania, por ser más generoso, termine recibiendo al 80% de migrantes y me parece adecuado, ¿no?, que traten de hacer en la Unión Europea como unas cuotas, etcétera. También, digamos, Perú, Colombia terminaron recibiendo una presión más fuerte de la migración venezolana y está bien, pero también sería bueno recibir ayuda de otros países de la OEA, del UNASUR, para que también colaboren de alguna forma, entendiendo que la realidad de Perú también es más complicada, ¿no? Y no simplemente decir que se vayan los migrantes, sino entre todos encontrar una solución y apoyar al país, que es el que lleva la carga más fuerte. Sí. No, eso es un tema muy interesante. Creo que podemos debatirlo ahora, el de la respuesta internacional, para ver qué otras contribuciones tenemos. Era aquí, y luego ahí al fondo. Bueno, más que una pregunta, quisiera hacer un aporte y también respondiendo a algunas preguntas tal vez. Entiendo que sí tenemos un problema en el tema de migración, ¿no? Como premisa primera, quiero acotar que la migración tal vez tiene diversos factores, tanto en el tema de desarrollo, y lo otro es que también no debemos ver solamente una cara de la moneda, veamos también la otra cara de la migración. Justamente, ¿qué pasa cuando hay inmigrantes que son víctimas, digamos, del tema de tráfico de migrantes, el tema de tráfico de tratas? Incluso la Corte y la Comisión Interamericana ha anunciado en el año 2014 que la trata de personas y tanto el tráfico ilícito de migrantes sería el segundo delito a nivel internacional. Y vemos no solamente en el tema de vulneraciones de derechos fundamentales de los migrantes, sino también de las poblaciones más vulnerables, que serían las mujeres y los niños, ¿no? Más allá del tema de violencia, en el tema de trata de personas, el tema de, justamente hacía mención nuestra amiga de Venezuela, el tema de discriminación y la vulneración de derechos laborales, porque si nosotros revisamos, digamos, la normatividad internacional del trabajador migrante, vemos un atropello de derechos, ¿no? Entonces, veamos también el lado consciente de que todos los países están buscando eso, justamente. Entiendo que hay una Agenda 2030 que estamos comprometidos, incluso el Perú, y estamos buscando un tema, digamos, si queremos tener una migración ordenada, digamos, fiscalizada y controlada, pues tenemos que ver también que en enfrentarnos a esta realidad también de crímenes internacionales, que no solamente se da pues en países desarrollados, se da incluso en nuestro país. Entonces son realidades que debemos de ver y me parece interesante tocar este tema en este espacio y compartir también el apoyo por parte de las migrantes venezolanas que de hecho que Perú lo está albergando y es parte del desarrollo de nuestro país, ¿no? Bueno, eso sería todo. Sí. Sí, un punto muy importante. Pero ahí me gustaría enfatizar que muchas veces lo que pasa con las políticas migratorias, y ahí también tenemos los estudios, no tanto sobre el Perú, pero ¿no?, estudios en todo el mundo, que en el momento que se politice, ¿no?, el discurso y empezamos a tratar de controlar y poner más requisitos para controlar, para evitar el crimen, ¿qué pasa? Tenemos más crimen. Porque es una ilusión pensar, sobre todo en nuestra región, que estamos controlando nuestras fronteras, ¿ya? No está ocurriendo. Entonces, muchas veces por razones políticas, poner más requisitos para controlar quién entra
lleve a la situación que controlamos menos que entra y que demos más poder a este tipo de redes internacionales. Entonces es sumamente complicado, tenemos que realmente, y ahí sí, basarnos en los estudios y el conocimiento que ya existe para querer proteger, tanto nosotros como los migrantes, acabar creando más vulnerabilidad. Claro. A ver, ¿qué nos cuentas aquí? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Hernández, soy director de Lima Emprende, una comunidad que desarrolla a los emprendedores, particularmente peruanos y venezolanos que hacen vida aquí en el Perú. Y quería, digamos, mencionar 2 puntos importantes, ¿no? Siento que primero decir que no hay un tema de xenofobia es un poco mentir. Quizás no hay una xenofobia física, pero sí puede haber un tipo de xenofobia cognitiva. Al decir expresiones, por ejemplo, veneco, por decir algo, es una forma de xenofobia cognitiva. Es como que, por ejemplo, las personas de Lima digan que las personas de provincia son, por ejemplo, serranos. Es una forma de una xenofobia cognitiva. Y siento que uno de los retos importantes que tenemos los migrantes es el aporte que hacemos con la sociedad. En este caso, si, por ejemplo, Perú con unas políticas laborales que no están muy claras, entonces de repente viene profesionales o vienen personas que están calificadas, cómo realmente aportan a un sistema que no brinda las condiciones como tal, ¿no? Y por último, también quería mencionar el tema del emprendimiento. También sería interesante revisar cómo esto, en mi caso como emprendedor, cómo difundir o cómo apoyar o cómo innovar a las iniciativas de los emprendedores peruanos también para que juntos desarrollemos políticas de gestión que sigan posicionando a la región en comparación con otras. Muy bien. A ver, ¿quién quería tomar la palabra también aquí? No sé si había alguien más, por ahí está, y luego al fondo. Buenos días. Mi nombre es Airán Escobar y yo soy presidenta de ONG Fuerza Venezolana en Acción. Somos una organización que, bien es cierto, orientamos, informamos y derivamos casos. Trabajamos conjuntamente con instituciones públicas y privadas y a su vez tenemos aliadas organizaciones y colectivos de venezolanos y peruanos que prestan apoyo, ¿no?, a los más vulnerables. Estamos radicados más que todo hacia Lima Norte. Entonces tenemos una gran preocupación. Nosotros, como parte de muchas organizaciones venezolanas que hacemos vida en Lima Norte, enfocadas en su mayoría con casos vulnerables de inmigrantes, mujeres embarazadas, niños, madres solteras, familias, vemos con preocupación cómo ese lado de la ciudad siguen proliferando casos sin solución en su mayoría para brindar ayuda. ¿Están ustedes informados de esta realidad? ¿Y cuál sería la visión inmediata a corto plazo para trabajar con organizaciones venezolanas de la mano que conocen esta realidad día a día? Hay que destacar que las instituciones peruanas han hecho una labor extraordinaria, ¿no? El gobierno, migraciones, la parte de salud, para brindar todo el apoyo a los venezolanos. Pero bien es cierto que no da un mayor alcance. Y a nosotros a diario nos llegan casos de venezolanos que la realidad es que están muriendo. O sea, mueren en el trámite para tramitar su CIS, mueren por no tener medicinas, no son atendidos muchas veces porque no tienen recursos. Entonces es una gran preocupación de nuestra parte a ver de qué manera ustedes como Unión Europea pueden ayudarnos a tratar de solucionar esta disyuntiva. Gracias. Gracias. Sí. A ver, ahí al fondo. Mi nombre es Alejandro Gamero. Yo quisiera hacer una pregunta porque, primero, mi opinión sobre la migración es de que no es un tema geográfico, es decir, no es un tema topológico, no es un desplazamiento de gente, es un problema de inequidad. Es así de simple, es un problema creado por una situación socioeconómica, política, la que sea, violencia, guerra. Pero la migración interna o externa es siempre un problema de inequidad. En consecuencia, mi pregunta sería, no sé si ya han hablado de eso al principio, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Porque la Unión Europea apoya a Turquía, que asume toda la carga enorme, gigantesca de la migración siria. ¿Qué cosa va a hacer la Unión Europea para apoyar al Perú específicamente, ¿no? Porque el problema venezolano no es un problema de Venezuela, ni del Perú, ni de la Organización de Estados Americanos. El problema de Venezuela es un problema del mundo. Y la Unión Europea es responsable de ese problema y en consecuencia quisiera saber si es que la Unión Europea ha comentado algo o por algún medio sobre cuál es su plan de apoyo sobre este problema global, ¿no? Gracias. Sí. A ver, yo creo que ahora vamos a abrir
una intervención más y podemos abrir ahora un debate sobre la respuesta internacional, ¿no? Bueno, así aquí, ahí. Buenos días. Para empezar, quisiera comentar, para mí, como inmigrante, viví en Estados Unidos 5 años, la migración es una oportunidad. En realidad, yo no considero la inmigración puede ser buena o mala, lo que considero es que las políticas pueden ser buenas o malas. En el caso nacional estamos implementando políticas, son lentas, son quizás inseguras, todavía no son concretas como en otros sitios, pero tenemos que sentar las bases en este tema. Quizás Perú, bueno, no quizás, de hecho Perú no tiene precedentes grandes como país receptor de inmigrantes. Sí recibimos ciudadanos chinos en alguna época, japoneses, europeos en oleadas mínimas en su momento, hace 100 años quizás. Pero como tal, inmigración interna sí hemos recibido muchos. Lima es el resultado de una inmigración tremenda. O sea, 80% por lo menos de las personas que viven actualmente en Lima hemos venido, o nuestros padres han venido, nuestros abuelos han venido del interior del país, del mundo andino, que es un mundo completamente distinto al que vivimos hoy. Entonces, sí hemos sido inmigrantes no hace mucho tiempo. Entonces, quizás esa es la burbuja que tenemos los limeños cuando percibimos otra inmigración que es más grande, que es más foránea. Y me animaría a terminar este comentario con una pregunta. ¿Cómo realmente la Unión Europea ve o percibe al Perú como país receptor de inmigrantes? ¿Cómo lo calificaría? O sea, para ser más directo. ¿Bueno, malo? No sé, me gustaría terminar con eso. Vale, venga, un último comentario ahí, luego podemos abrir un turno sobre la respuesta internacional que hace la Unión Europea, que hacemos todos en realidad por la migración. Buenos días. Sí. Mi nombre es Juliana Basalo. Yo lo que quería era un poco hacer memoria de que el Perú, hasta hace poco, ha sido un país de migrantes. Como dijo el joven, primero la migración interna y después la migración hacia el exterior. Yo emigré en el 91 a Venezuela, justo cuando entró Fujimori. Antes de Fujimori, generalmente los jóvenes, desde que terminaban secundaria, lo único que pensaban era en emigrar hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y la mayor causa era por razones económicas, siempre. Y Venezuela ha sido un país igualmente muy acogedor y no tenía ningún rasgo de xenofobia ni nada. Venezuela ha recibido, como dijeron los venezolanos, a Europa, Italia, España, Portugal y también a los peruanos. Yo también quisiera saber algo de la implementación, como habló el compañero. He sabido que se ha firmado el primer pacto migratorio, ¿no?, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y que hay algunos países de Europa que no están de acuerdo, como Austria, Australia, Bulgaria, otros que se han negado, como Estados Unidos en América, Chile, República Dominicana, y Italia está en suspenso, no se sabe qué va a hacer. Y yo lo que quisiera saber es eso, ¿qué sabe la Unión Europea de ese pacto migratorio? ¿Cuándo es que calculan se va a implementar? Y que debemos ser más abiertos a la migración. En el 2015, por la crisis venezolana, tuve que emigrar a Europa, a Italia, por mis raíces italianas. Pensé que iba a ser mejor. Y esta es una de las causas por la que ustedes dicen que en el 2018 ha bajado porque están tan mal o peor que aquí, en Italia, Europa, España. Entonces uno regresa a sus raíces porque otra de las causas que Perú se ha vuelto un país receptor es porque ha crecido después de Fujimori económicamente y la gente de otros países que no les va bien ven aquí la oportunidad de crecer. Porque aquí todo lo que se toca o todo lo que se hace se vuelve dinero en estos tiempos, ¿no?, nuevos. Sí. No, muchas gracias. Y además, muchas de las intervenciones, vuestros comentarios apuntaban a algo que es verdad, que es la responsabilidad internacional. El tema de la migración no es algo que debería abordar cada país de manera individual. Ahora, de repente, el Perú, porque le ha tocado la migración venezolana, o cuando la Unión Europea nos tocaron las oleadas de sirios, ¿no?, como decían allí. Y efectivamente se firmó un pacto con Turquía, ¿no?, para que los turcos
asumiesen la responsabilidad, ¿no?, de quedarse con todos esos sirios. Ya hay más de 2,5 millones allí, ¿no? Pero nosotros pensamos que es una responsabilidad internacional, o sea, que es una responsabilidad global y que es una solidaridad global. Y por eso hemos promovido el Pacto Internacional sobre la Migración. A pesar de que es cierto, algunos Estados miembros de la Unión Europea no están de acuerdo, por motivos de política puramente doméstica, un poco circunstancial, hubo acuerdo en su momento, ¿no?, que en la Unión Europea pues que nosotros íbamos a promover una respuesta internacional. Pero sigue siendo muy complicado. Nosotros en Europa, y tuve a veces un comentario sobre eso, que somos un bloque muy integrado, con mucha solidaridad, de hecho es uno de los aspectos básicos de la Unión Europea, no hemos sido capaces de encontrar una solidaridad entre nosotros para el tema migratorio. Y Europa no se ha roto, pero ha habido tensiones muy fuertes cuando se ha empezado a hablar de reparto de migrantes. O sea, si entran todos por Grecia o por España ahora, porque hay rutas distintas, ¿no?, pero durante una época entraban todos por Grecia. Pues los griegos querían que se repartiesen, ¿no?, y luego muchos iban a Alemania. La idea era repartirlos, ¿no?, y países como Hungría, Polonia y otros se negaron, ¿no? Es decir, que es difícil generar esa solidaridad internacional, pero creo que hay que reconocer constantemente que es un problema global, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que llama la atención un poco en América Latina, y quizás no tanto, si vemos que ni siquiera en la Unión Europea no funciona, es que son respuestas nacionales. Y sí tenemos, obviamente, organismos regionales que deberían poder, ya, en teoría, confrontar este tipo de cosas. Tenemos el Mercosur, ¿no?, tenemos la Comunidad Andina, tenemos también la Conferencia Sudamericana de Migraciones, ¿no?, y todos estos foros no han desarrollado una respuesta coherente, sino son respuestas individuales de los países. En América Latina tenemos el problema también del hiperpresidencialismo, ¿no? Entonces son básicamente los ejecutivos y depende un poco de la ideología de los ejecutivos qué tipo de política migratoria vamos a tener. Esa liberalización que mencioné al principio fueron gobiernos de centro-izquierda, en algunos casos gobiernos populistas de centro-izquierda, que querían ser diferentes a Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, en el contexto de la crisis en Venezuela, son más bien gobiernos que quieren, o en el primer instante querían demostrar que realmente rechazaban el régimen en Venezuela y por eso estaban recibiendo a los venezolanos. Debería haber más cooperación regional e internacional, es absolutamente necesario, ¿no? Y ahí, ¿qué podemos hacer? Yo creo que 2 puntos realmente son claves, ¿no? Como dentro de los países y en la región deberíamos presionar por vías jurídicas que se cumplen las leyes muy buenas que tenemos en la región, pero siempre teniendo en mente que las leyes también se pueden cambiar, ¿no?, si elegimos a ejecutivos extremistas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, siempre también trabajar sobre la opinión pública, dialogar, realmente contar historias, demostrar. Y también hablar sobre los desafíos, porque otra vez yo creo que si simplemente decimos no hay desafíos, todo chévere, genial, ¿no? Claro. No ayuda porque eso solamente da como más leña al fuego de grupos extremistas. Y ahí me gustaría compartir una anécdota rápida sobre Chile. Yo sé por contactos en Chile que los diplomáticos que viajaron a Marrakech viajaron para firmar el pacto. Y no había cambiado mucho el debate público, no había debate público sobre el pacto, pero hubo un grupo social de extrema derecha que empezó 2 semanas antes de firmar el pacto a debatirlo y a copiar un poco también los discursos de otros países como Estados Unidos. Y fueron tan poderosos, ¿ya? Aunque la opinión pública en 2 semanas no cambia. No, la gente, hasta algunos políticos no sabían bien qué era el pacto, no había un debate. No, pero fue este grupo y con su campaña que logró que no se firmase el pacto, que otra vez para mí es sobre todo una noticia alarmante que nos debería hacer pensar qué podemos hacer para prevenir y combatir ese tipo de fuerzas, de grupos dentro de cada uno de nuestros países. Desde luego. Y yo creo que con esto vamos a tener que concluir ya, porque la regla del juego aquí es que el tiempo está limitado. Pero para concluir, yo creo que ha sido interesante que muchas de las ideas que hemos expresado todos en realidad convergen, ¿no? Y apuntan creo, a ideas compartidas, ¿no?, entre todos nosotros sobre la migración como realidad, y como realidad que hay que afrontar y que hay que debatir constantemente. O sea, hay que evitar que el debate sea
simplemente algo que pertenece a los extremistas. Como veis, hemos cumplido el tiempo. Hay que evitar que sea un debate que tan solo pertenezca a los extremistas, nacionalistas, aquellos que incluso a veces tienen un discurso xenofóbico. Por lo tanto, la apertura y, como decías tú, ¿no?, contar historias y también jugar con las emociones. Porque hemos hablado aquí de los estudios científicos que dicen que la migración a medio, a largo plazo siempre es positivo, pero también hay que reconocer pues, los temores, el choque cultural, ¿no?, que existe, las circunstancias. Ahora, tú hablabas de manera muy elocuente, creo yo, ¿qué hubiera pasado en Perú si de repente la migración no hubiera sido venezolana y fueseis a Haití, ¿verdad?, o de cualquier otro, o del Caribe, ¿no? Hubiera sido quizá diferente. En venezolanos hay más afinidad cultural, religiosa, desde luego, ¿no? Por tanto, el debate tiene que ser abierto. Y hay que aceptar los aspectos positivos, los aspectos negativos. Y es un aspecto también importante que hay una responsabilidad compartida internacional, ¿no? Habéis apuntado muchos a qué hace la Unión Europea, qué hacemos con el Pacto Internacional, y creo que hace falta que haya principios comunes, porque las leyes pueden ser muy buenas en algunos países, en este momento lo son en América Latina, no siempre en Europa, pero hace falta principios comunes para que no llegue luego un líder populista y lo cambie todo, y para que se acepte que hay una solidaridad internacional compartida. Cuando hay un problema en Perú, por ejemplo, pues hace falta ayudar al Perú. Cuando hay un problema en Europa, pues Europa también quiere que haya una respuesta internacional, por lo menos que haya una serie de principios internacionales, ¿no? De hecho, nosotros como europeos aportamos ayuda humanitaria, ¿no?, para la crisis venezolana. En este momento más de 60 millones de euros, ¿no?, para contestar a esa pregunta. Pero creo que es importante que haya esa respuesta internacional. Pero bueno, como decíamos, ¿no?, el debate sigue abierto, seguirá abierto, podemos pasar aquí horas y horas, pero lo que me ha parecido interesante es que os habéis dado cuenta que hemos coincidido en muchas cosas y que al final mucho de lo que hemos dicho pues, ha convergido hacia los mismos principios. Por tanto, muchísimas gracias a todos vosotros por el interés. Podemos seguir conversando, podemos seguir debatiendo ahora alrededor de un cafecito que todavía se sirve aquí fuera.